Entonces mis padres nos permitían meternos a mi hermano y a mí a nadar en la inundación en aguas negras. Y entonces eso fue desarrollando en mí, empezando por defensas. A los 9 años de edad me toca viajar hacia Estados Unidos de forma ilegal. Resulta que mi papá estaba endeudado porque había pedido un préstamo precisamente para su negocio. Y escuchaba los gritos de mi mamá de no saquen eso, no se lleven esto. O sea, un embargo muy feo. Se empezó a poner en comunicación con un amigo en Estados Unidos. Él le dijo, vente para acá, yo te apoyo. Se va y dejamos de saber de él durante un tiempo. Y lo único que nos deja son 200 pesos. Mi papá se fue con 500. Y sacó las estampas. Te dejo esto, véndelo, hijo, y lo que generes, tráelo a la casa. Porque no sé cuándo vaya a regresar, no sé siquiera si vaya a llegar. Cuando la migra nos agarraba, porque lo intentamos durante un mes, 7 u 8 intentos. Pero yo era feliz porque 1, me sentía a salvo, y 2, nos daban lechitas. Entonces me caso, sin dinero, 800 pesos en la bolsa. El cuartito con techo de lámina donde vivía costaba 850 pesos al mes. O sea, me casé con menos 50 pesos. ¿De dónde, dime por favor, de dónde viene ese momento? Rezo. Así que toda la dificultad que hoy estés viviendo, toda la basura que parece que está llegando a tu vida, tómala y úsala como la gasolina para que puedas llegar a un siguiente nivel y seas un protagonista de tu vida. La migra, los balazos, las persecuciones, y ese niño tenía una mentalidad de éxito. Sí. Ahora, hay una frase muy controversial, Luis, que dice que el pobre es pobre porque quiere. ¿Es injusto ignorar el contexto social y económico o tú crees realmente que el que es pobre es porque quiere? Resignificando Ando. Un espacio de reflexión para encontrar nuevos sentidos, romper creencias y compartir experiencias de vida para un crecimiento personal. No te olvides de darle like, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Acuérdate de darle like, activar la campanita y suscribirte a mi canal para que estemos cada semana en un nuevo episodio. Y bueno, como siempre les digo que mis invitados son especiales, lo son, porque los escojo con mucho cuidado y siempre me entusiasma estas nuevas historias de vida que vamos a compartirles. Así que hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Luis, muy bienvenido. Muchas gracias. Antes de empezar, mi querido Luis, a platicar, me encantaría que tú te pudieras presentar con todos los que nos están acompañando hoy de la forma que te gustaría que sepan quién es Luis. ¿Cómo te gusta que te digan quién eres? Bien. Mi nombre es Luis. Todo el mundo en internet me conoce como Luis X Torres. Sin embargo, hoy voy a presentarme conforme me siento el día de hoy, y es que hoy me siento como un padre. Me encanta, disfruto mucho estar con mis hijos, disfruto mucho ser padre. Entonces, hoy soy un gran padre, un gran hijo, también soy un gran hermano y principalmente me encanta servir a las personas. Soy un empresario que a través de sus entrenamientos, formaciones y experiencia enseña a las personas cómo arrancar negocios de ventas por internet y lo más importante, cómo vivir una transformación en sus vidas. Y lo que más disfruto hacer, lo que más me encanta es precisamente servir a las personas. Bueno, me encanta cómo te presentas porque habla de quién eres hoy y cuáles son tus pasiones. Sin embargo, Luis, yo sé que no vienes de una historia fácil, vienes de una historia interesante. Me encanta cómo quieres hoy ayudar a la gente a crecer y cómo has crecido tú. Pero me encantaría empezar por una pregunta que se remota a cuando tú eras niño. ¿Qué aprende un niño cuando vive carencias, cuando todos los días su vida es difícil? ¿Qué vive ese niño? ¿Qué aprende? Bueno, uno crece desarrollando muchos vacíos y muchos problemas emocionales, mentales, incluso espirituales de todo tipo. Cuando yo crecí hace 36 años, bueno, de hecho nací hace 36 años en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Muchas calles todavía no estaban pavimentadas en ese entonces. Me acuerdo que mis padres nos decían, vayan a jugar a la calle, agarren defensas, y era como que cada que llovía se enlodaba todo y entonces nos dejaban básicamente nadar en el lodo, nos dejaban ensuciarnos, a mi hermano y a mí. Había otras calles que sí estaban pavimentadas, pero se inundaban. Entonces mis padres nos permitían meternos a mi hermano y a mí a nadar en la inundación en aguas negras. Y entonces eso fue desarrollando en mí, empezando por defensas. Desarrollé muchas defensas, no recuerdo haberme enfermado por eso. A los 9 años de edad, me toca viajar hacia Estados Unidos de forma ilegal. Derivado de que Pero antes déjame decirte algo porque me parece muy interesante esta parte de tu niñez. Como yo digo, la niñez que jugábamos a bote pateado, que no se iba a clases todas las tardes, que era
¿Y cómo era esto de poder nadar en esas aguas? ¿Cómo? Me parece fascinante. Era muy divertido, porque me acuerdo que me metía con mi hermano y lográbamos incluso sumergir la cabeza en el agua, se inundaba de una manera extraordinaria. Entonces llovía muy fuerte, muchas veces el agua nos llegaba a la mitad del cuerpo, siendo un niño. Nos metíamos a nadar, nos divertíamos mucho, nos aventábamos lodo, nos reíamos. Incluso podría decirte que son de los momentos que recuerdo con más felicidad. Y entonces podría sonar algo a que puede ser duro, a que puede ser difícil, pero todo depende del significado que le demos a las cosas. Y el significado que yo le daba en ese momento era familiar. Era el momento en el que mi papá dejaba de trabajar por la noche, mi mamá descansaba de estar lavando ropa ajena, de vender paletas en la calle. O sea, poníamos una cartulina en la puerta y mi mamá vendía paletas hacia la gente de la calle. Era el momento en el que descansábamos un poco, acabábamos las labores de la tarea, de la escuela en la que íbamos mi hermano y yo, la Vicente Guerrero en Ciudad Nezahualcóyotl, escuela pública. Y era momento de salir en compañía de mi papá, de mi mamá y de mi hermano, familiar. En ese momento, pues, no tenía las aspiraciones de un mejor carro, de vivir en una mejor colonia, de viajar por el mundo. En ese momento solo quería estar con la gente que me apoyaba y que me ama y que me sigue amando mucho. Qué lindo lo que dices, Luis, porque dices algo que siempre a mí me ha gustado, el significado. Hay una diferencia entre una vivencia y una experiencia, ¿no? Correcto. Vivencias tenemos todos. Sí. Pero la experiencia, no sé si estés de acuerdo, es cómo significas esa vivencia. Y me encanta lo que dices, era la hora familiar, la hora de nadar en el lodo, y a lo mejor si le preguntáramos a alguien más o a alguien que nos está escuchando, porque escríbanos, les vamos a contestar, los vamos a leer, podría decir, ¡ay, qué horror! Y no se enfermaba y no sentía horrible y el lodo y se ensuciaba, y es al revés. Sí, fue totalmente lo contrario. De hecho, podría decirte que en ese momento me acuerdo que mi mamá de repente era la que decía, híjole, está muy sucio ahí. Mi papá decía, déjalos que agarren defensas, déjalos que naden ahí, déjalos que se vuelvan un poco más fuertes físicamente, en su salud, en todo. Y ahí fueron como estos primeros 9 años Sí, antes de que te fueras. Sí, Y dime una cosa, ¿desde niño querías ser rico? sí. O sea, qué pregunta tan interesante, porque nosotros vivíamos en una casa muy al estilo México, Latinoamérica, donde viven muchas familias. Un cuarto es para una familia, otro cuarto es para otra familia, otro cuarto es para... Vivíamos 4 familias, cada familia más o menos de 4, 5, 6 integrantes. Entonces estábamos hablando de que tranquilamente había unas 16, 18 personas, o sea, depende, porque tenía primos más grandes que se iban, regresaban y así, ¿no? Compartíamos el baño estaba como en el centro del terreno donde vivíamos, de la casa donde vivíamos. ¿Y todas las familias compartían un baño? El mismo baño, todos, las 4 familias. Eran mis tíos y eran mis primos. Para meternos a bañar, primero había que poner una cubeta con digamos que, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero se mete, caliente el agua. O sea, es una cubeta con agua y una resistencia, me parece que se llama. Metíamos una resistencia y eso calienta el agua. Entonces, dejabas el agua calentando mientras estaba una fila para entrar al baño. Y entonces yo después descubrí que esas resistencias en el agua daban toques, si metías la mano al agua. Metí la mano, me dieron muchos toques, bueno, total la desconecté, lo llevé al baño y me estaba bañando, respondiendo a tu pregunta. Y mientras me echaba el agua en la cabeza y caía por mis ojos y sentía así mi cabello, tenía un peinado de honguito además. Mientras me echaba el agua, dentro de mí, en mi mente yo decía, yo de grande voy a ser rico. No sabía cómo, pero yo sabía ¿Y que de iba a ser dónde rico. venía esa idea? ¿Algo que escuchaste en casa? Parecía que no. No, en mi casa era un contexto de pobreza. Yo sé, Mi casa era pero un contexto de ¿de pobreza. dónde venía como esa idea o esa obsesión? ¿Cómo crees hoy que surgió en ti ese momento en el que lo pensaste? Yo siento que hay personas que somos predestinadas a romper con las cadenas de maldición de pobreza que atacan nuestras familias. Pueden llamarme loco, pero yo era un niño. No había tenido ningún tipo de contacto con la riqueza, ningún tipo. Sin embargo, yo sabía que iba a ser rico. No recuerdo dónde lo pude haber escuchado o visto. Yo lo que siento y lo que tengo certeza es de que nacemos todos con una misión en este mundo. Y la mía era tener movilidad social para mí, para mis padres, para mis hermanos y ser una persona que progresaba para vivir una vida distinta. Y entonces me caía el agua y lo decía primero en mi mente. Y después lo repetía tantas veces, siempre que me bañaba, hasta que lo empecé a decir en voz alta. Y cuando lo decía en voz alta se me ponía la piel de gallina. Ahora mismo tengo mi piel así, de gallina Lo eriza. creo. Porque realmente lo sentía. Y tenía una convicción muy fuerte. Yo hablo mucho de la fe frecuentemente.
¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Y entonces yo tenía una convicción total de que eso que no podía ver se iba a lograr. No sabía cómo, ¿eh? No tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Porque además yo de niño Porque decía... aparte nunca lo habías visto, no nunca lo había tener la visto. idea materializada de No. cómo se ve la riqueza. Correcto. No sabía absolutamente nada de eso. Y de hecho yo cuando era niño decía, yo de grande voy a ser o presidente o voy a estar en la guerra. Voy a ir a la guerra. O sea, voy a ser... No sé, voy a estar en la guerra. Yo pensaba, o sea, decía una de esas dos cosas iba a ser. Todo tenía muy claro cómo iba a lograr esa riqueza. Sin embargo, tenía esa convicción, esa fe. Y estaba seguro que lo iba a lograr. Muy interesante. Y entonces transcurren tus primeros 9 años de 9 vida, viviendo ahí en Ciudad Neza, en un correcto. contexto de pobreza. ¿Y qué pasa ahí? Un día estábamos en una calle que se llama Lázaro Cárdenas, que es una calle muy cercana a donde yo crecí, 2 o 3 calles. Y me acuerdo que de repente llega un familiar corriendo. Y entonces, para esto, yo también me había adelantado en el camino. ¿Por qué? Porque me tocó presenciar cómo tocaban la puerta de la casa durísimo. ¿Para qué? Porque nos estaban llegando a embargar. Entonces salgo corriendo a buscar en la Lázaro Cárdenas a mi padre, que ahí tenía su pequeño taller de serigrafía. Detrás de mí llega también un primo, ¿no? Un primo o un sobrino, no me acuerdo, porque ya ve que, o sea, como que hay sobrinos que somos como de la edad o tíos y Sí. cosas así. Era un familiar, no me acuerdo bien, pero de que sí llegué yo y llegó un primo o un familiar mío. Y entonces me acuerdo que le decimos a mi papá, están queriendo entrar a la casa a la fuerza. Y entonces salimos corriendo junto con mi papá. Mi papá se adelantó muchísimo, pues obviamente ya más adulto, corría más rápido que yo. Y cuando llego, junto con mi familiar, vemos que estaban sacando las cosas de la casa. Estaban sacando las cosas, la pequeña televisión que teníamos, una televisión a la que se le giraba y como que sonaba así muy... Las nuevas generaciones ya no saben qué es eso. No, blanco y negro. Blanco y negro. Yo de eso sí me acuerdo, de esas televisiones. Con un cajonzote atrás. Sí. Y iba sonando así cuando le cambiábamos. Le estaban sacando la televisión. Estaban sacando un colchón que teníamos. Las poquitas cosas que teníamos las estaban sacando. Resulta que mi papá estaba endeudado porque había pedido un préstamo precisamente para su negocio. No salió bien el negocio, no había la misma educación, no había los mismos contenidos, no había las mismas herramientas. Y entonces mi papá pierde el dinero justamente porque no le funciona el negocio, ¿no? Un negocio en el que yo estaba involucrado, mi mamá, mi hermano, o sea, realmente somos una familia muy unida. Y entonces están embargando la casa y mi papá y mi mamá lo que nos dicen es, súbete allá con tu primo. Y mi hermano estaba llorando, yo estaba muy angustiado y escuchaba los gritos de mi mamá de no saquen eso, no se lleven esto, o sea, un embargo muy feo. De alguna manera, siempre todos en la familia tenemos un tío que es un poco más pudiente que todos. Y entonces él llega al rescate, da un adelanto de la deuda y empiezan a regresar algunas cosas, al parecer no todas. Y entonces, o se las robaron, o se perdieron, o se las llevaron en garantía, no tengo bien claridad. Y entonces ese ya terminó todo de noche. Vivíamos en 2 cuartos. Era 2 cuartos donde estaba, digamos, donde comíamos y una pequeña salita viejita que tenemos, unos silloncitos que tenemos ahí. Y había otro cuarto que estaba dividido por la mitad, donde una tripita era donde mi hermano y yo dormíamos y mis papás en un colchón al ladito. Y entonces entro a lo que era mi habitación, que era una tripita ahí con mi hermano y una camita. Y mi papá estaba sentado y él estaba llorando. Cuando me ve se limpia las lágrimas y yo me acuerdo que me acerco a él y le digo, ¿qué pasa, papá? Y empieza a llorar. Y a mí te me lo cuento y se me quiere quebrar la voz. Y me dice, nada, hijo, todo va a estar bien. Y lo abracé. Y me dice, déjame un minuto solo. Y me salgo, me dice, todo va a estar bien. Y se queda mi papá ahí. Y fue muy difícil porque me tocó verlo llorar. Sale ese día de la habitación y nos dice, me tengo que ir a Estados Unidos. No veo camino de cómo yo pueda resolver aquí las deudas, la situación. Y me voy a ir de ilegal, allá tengo un amigo, me va a recibir, o sea... Se puso en comunicación con él, se va de ilegal a Estados Unidos y Y ustedes se quedan nos quedamos con las con deudas. con esta promesa de que yo les voy a mandar dinero, Sí. yo la voy a hacer. Y dime algo, Luis, ¿qué fue para ese niño ver llorar a un padre? Uy, difícil, sí. Y te lo pregunto porque yo pienso hoy Ujú, que de las cosas más difíciles que nos toca vivir como hijos ujú. es ver llorar a un padre, Sí, es ver sufrir a un padre. sí, correcto. Porque
porque no queremos que sufran, porque los queremos proteger, cuando la ley de la vida es al revés, ¿no? Son los padres los que nos tienen que cuidar a nosotros. Pero creo que cuando esas figuras grandiosas se derrumban, también es como si nuestra propia vida se derrumba. Sí. Lo recuerdo y me da sentimiento porque mis padres siempre se han esforzado mucho por nosotros, por mis hermanos y por mí. Y nos han puesto el ejemplo de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de salir adelante. Ver a mi padre así ese día provocó dos cosas en mí. Una, mucha empatía por la responsabilidad y lo que un padre carga en sus hombros y la gente no lo sabe. Y muchas veces somos inconscientes como niños o adolescentes y lo mismo, igual no hemos terminado de madurar incluso físicamente en todo sentido, ¿no? Entonces me dio mucha conciencia eso y me generó mucha empatía con mi padre. Y lo segundo es, me generó un sentido de estar presente para mi familia, de volverme rápidamente una persona fuerte para ayudar a mis hermanos. En ese momento ya también acababa de nacer mi hermanita Kenia, era una niña, una bebé, tenía muy poquito de nacida mi hermana. Entonces ya estaba yo con 9 años, mi hermano con 8 años y mi hermanita más o menos con 1 añito, una cosa por ahí. Mi papá decide irse a los Estados Unidos, empieza a comunicarse por los teléfonos que ya... Me acuerdo de un teléfono que hasta le giraba. Teníamos un teléfono que giraba como para marcar los números y los convencionales de cable. Se empezó a poner en comunicación con un amigo en Estados Unidos. Él le dijo, vente para acá, yo te apoyo. Se va y dejamos de saber de él durante un tiempo. No había celulares, no había WhatsApp, no había nada de comunicación instantánea. Y entonces mi padre se va y lo único que nos deja son 200 pesos. Mi papá se fue con 500. Nos deja 200 pesos, pero mi papá era serigrafista, entonces él imprimió muchas estampitas que eran las que andábamos vendiendo en las papelerías. O sea, a lo mejor a él le costaba por poner un número ahorita, 50 centavos, las vendíamos en 1 peso, 1.50. Y la papelería ya las vendía en 3, por poner un ejemplo. Y entonces me dejó cientos de esas estampitas. Yo para esto siempre he tenido negocios desde niño. Mi papá dibujaba y yo vendía esos dibujos en la escuela, de Dragon Ball Z y cosas así. Las ganancias eran para mí. O sea, esta parte de negociar con el dinero lo traías. Sí, y me gusta. Y entonces me deja eso y me acuerdo la plática previa, la noche previa que se fue. Me dice mi papá, aparte, era el cumpleaños de mi hermano ese día que tuve esa plática, 16 de enero. Mi padre se va un 17 de enero. Y me acuerdo que me dice el 16 de enero mi papá en la noche, habla con mi mamá, habla con César, habla conmigo y mi hermanita chiquita. Y mi papá está como líder de la familia platicándonos que se va a ir, cómo lo va a hacer y todo eso. Y después pide quedarse a solas conmigo. Y me dice, tú eres el mayor, eres el más grande. Y me dice que me dejaba a cargo de la familia. Que me dejaba a cargo al frente. Y yo lo recibí con esa empatía que lo había visto a él esforzarse. También lo recibí con esa conciencia de soy alguien más grande que tiene que apoyar aquí en su casa. Y sacó las estampas que platicaba ahorita. Te dejo esto, véndelo, hijo, y lo que generes, tráelo a la casa. Porque no sé cuándo vaya a regresar, no sé cuándo me pueda comunicar, no sé cuándo les pueda mandar dinero. Me dijo, no sé siquiera si vaya a llegar. Qué duro. Porque sabían que el trayecto era riesgoso, sí, que muchos no llegan, y es lanzarse a la aventura para salvar a su familia. Así es. Así también lo entendí con el razonamiento de un niño de 9 años. Y en efecto, al día siguiente, pues mi padre se va, lo acompañamos al aeropuerto. ¿Cómo conseguimos el dinero? Bueno, su amigo le mandó el dinero para los boletos de avión y para irse, me parece que a Tijuana, si no mal recuerdo, Mexicali, y de ahí pues buscar el cruce. Y yo vendía las estampitas en la escuela y el dinero lo traía para mi mamá, se lo daba a mi mamá. Pero mamá cayó en una depresión muy fuerte, muy fuerte. Me acuerdo que hay una canción que se llama Lo dejaría todo, de Chayanne. Es una canción que yo no puedo escuchar, porque mi mamá cayó en cama de la depresión. Y mi mamá luego escuchaba esa canción y lloraba más todavía. Y yo lo recuerdo mucho eso. Y bueno. ¿Y qué edad tenía tu hermano? 8 años. Mi hermano 8 años. Mi hermana 1 año. Y entonces, pues bueno, total que yo me ponía a vender cosas, me iba a las papelerías como mi padre lo hacía, a vender las estampitas. 9 años, cruzando las avenidas principales, todo, me subí a mi bicicleta. Seguía... Bueno, siempre he sido una persona muy ágil de mente, entonces
Mi papá dibujaba las cosas. Como ya perdí mi proveedor de dibujos que los vendía en la escuela, mantuve unos. Y entonces ahora lo que hacía era calcarlos o sacarles copias. Y vendía las copias o vendía las calcas en la escuela. Y entonces de eso nos manteníamos porque además mamá se deprimió muy fuerte. Un día me acuerdo que... Mi mamá se acuerda mucho de esto y lo platica. Ella no se levantaba y mi hermana estaba llorando. Mi hermano también estaba triste. Y un día voy y la muevo porque ya no sabía yo qué darle de comer a mis hermanos. Y le digo, mamá, es que mis hermanos tienen hambre y ya no sé qué hacer. Y dice mi mamá que ella volteó y que en ese momento algo en ella reaccionó. Porque mi madre es muy fuerte, es demasiado fuerte. Yo tengo la fortaleza de mi madre. Y dice que en ese momento ella cayó en cuenta y dijo, no puedo dejar a mis hijos así. Y ese día la vi levantarse. Y jamás en la vida la he vuelto otra vez a ver que se derrumbe. Pero bueno, para acabar con esta etapa, mientras mi padre estaba en Estados Unidos, mi hermano se cae de la azotea y estuvo al borde de la muerte. Un día, pues vivíamos, estaba en la azotea y no había baratas, no había nada. Y de repente empiezo a escuchar un día, gordo, gordo, porque así me decían de niño. Hasta la fecha, en mi familia, los más cercanos. Y escucho a mi madre gritar así, salgo corriendo, bajo las escaleras y me siento y me tapo la cara y digo, no, mi hermano no, pero yo alcanzaba a ver entre mis dedos mi hermano agonizando con la cabeza rota en el suelo, vomitando sangre. Es una escena, mi mamá con mi hermana así, aquí, en su brazo, llorando. Y yo me quedé en shock. Mi hermano se fue al hospital y yo me sentía terrible porque yo estaba con mi abuela, mi hermana estaba con una tía, mi mamá estaba en el hospital, mi papá en Estados Unidos y yo sentía que no estaba cumpliendo con lo que le prometí a mi padre. De cuidar a la familia. Descuidaste a un hermano. Sí, me dolió mucho. Porque es muy fuerte ese legado que te dejaron. Sí, es fuerte. Es una responsabilidad. Yo sentí que estaba fallando. Pero fui desarrollando esa fortaleza, fui desarrollando esa arquitectura mental. Hoy puedo poner la palabra resignificar, justamente como se llama. Hoy utilizo mucho esa palabra también con mis hijos, conmigo mismo. Y desarrollé esa fortaleza de decir, bueno, esto que está pasando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mi madre, un día, después de esa escena, pasan los meses. Y mi madre un día me voy a dormir. Y me dice mi mamá, me siento mal, hijo, me siento mal de salud. Voy, me duermo, me despierto. Al día siguiente para ir a la escuela. Y mi madre, que yo en la noche anterior la había visto, pues sí, un poquito más inflamada. Cuando me despierto por la mañana para ir a la escuela, le vi una panza de embarazada. Tenía un quiste. Fueron muchas cosas que pasó en esa etapa. Me lleva a la escuela mi mamá agarrándose de las paredes. A la Vicenta Guerrero que platicaba hace un rato. Salgo de la escuela y no vi a mi mamá. Nos iba a recoger siempre, no estaba mi mamá. Estaba otra persona y sabía que estaba mal el asunto. Sabía que algo había pasado. Y pues la internaron porque estaba a punto de explotarle un quiste que era del tamaño de un melón o algo así me habían dicho. Que era muy grande, se veía muy grande. Y mi papá en Estados Unidos. Para esto ya teníamos comunicación con él, ya estaba mandando un poco de dinero, ya habíamos logrado pagar las deudas. Y bueno, eso fue lo que pasó en esa etapa hasta que mandó por nosotros. ¿Cuántos años fueron, Luis? Más o menos esa etapa de estar solo, sin papá. Fue más o menos como, yo pienso, no tengo bien el dato, tendré que hablarlo con mi mamá, pero por lo menos un año tuvo que haber sido más o menos de los... Sí, yo creo que es que yo cumplí años el 29 de diciembre, entonces mi padre, con los 9 años, mi padre se va el 17 de enero. Y yo cuando llegué a Estados Unidos todavía tenía 9 años. Entonces fue casi un año. Casi un año, más o menos. Fue casi un año. Porque yo cumplí ya los 10 años y me puse muy feliz porque en otro país cumplí mi edad con doble dígito, ¿no? Eran 10 años. Y dime algo. En ese año tan duro de tu vida, con tanta responsabilidad, esta idea que vino aquella vez en la regadera de ser rico, ¿seguía o digamos que la vida que te tocó y todo lo que tenías que resolver hizo que se olvide esa idea? Yo seguía pensando que lo iba a lograr, de alguna manera. Nunca se ha ido eso de mi vida, nunca se ha ido de mi mente. Ha ido mutando, porque antes yo pensaba que la riqueza solamente era dinero, porque era la necesidad que teníamos. Hoy entiendo que la riqueza es mucho más profundo que eso. Que justo te quería preguntar, y me da mucha curiosidad,
¿Qué quería decir ser rico? O sea, decías, quiero ser rico, pero ¿estás de acuerdo que la riqueza tiene muchas facetas? Sí. Hay para quien ser rico habla de propiedad. Sí. Hay para quien ser rico habla de otro tipo de pertenencias, de tener un carro increíble. Sí. Y en este poco contacto que habías tenido, pero tenías esta idea, ¿cómo se visualizaba ser rico para ti? Ser rico para mí era tener como alimentos, como tener dinero, como tener unos tenis de una mejor marca. Para mí eso era como ser rico, como, por ejemplo, yo jugaba fútbol. Mis papás hicieron el esfuerzo, un tiempecito, de meternos a una escuela de fútbol a mis hermanos y a mí, porque mis padres siempre han tenido la conciencia de que, pues, hagamos ejercicio, de que aunque no estuviéramos bien económicamente, ser limpios, disciplinados, ordenados, y ellos saben que el deporte nos puede ayudar mucho en eso. Nos meten a una escuelita un tiempo, en Ciudad Deportiva. Después ya no pudieron pagarla, pero en el tiempo que estuve ahí, pude ver a muchos niños que llegaban con sus papás con buenos carros y se bajaban de buenos carros. Pude ver que traían zapatos de fútbol totalmente diferentes a los míos, totalmente distintos. Y entonces para mí esa era como la riqueza. Recuerdo yo mucho, yo siempre que veo los Yakult, esa bebida, me da mucho sentimiento. Y cuando me los tomo con un nudo en la garganta, porque para nosotros un Yakult era un lujo que no nos podíamos dar. Yo no creo haberme tomado más de 2 o 3 Yakult en toda mi infancia, pero siempre deseándolos. Y una vez uno me duró como 2 o 3 días, porque no me lo quería terminar. Y entonces lo tomaba y lo volvía a guardar. En el refrigerador lo tomaba y lo volvía a guardar. Y así me duró como 2 o 3 días, porque era un lujo para mí eso. Y eso me recuerda algo. Cuando nos toca hacer el cruce a Estados Unidos, a mi mamá, a mi hermano y a mí, cuando la migra nos agarraba, porque lo intentamos durante un mes, 7 u 8 intentos. Cuando nos agarraba la migra, yo disfrutaba, porque nos metían a una especie de jaulas, por decirlo así, eran muy feas, pero yo era feliz porque, 1, me sentía a salvo, y 2, nos daban lechitas, con también cositas que parecían Yakult, y galletas, y eso yo no lo tenía en México. Entonces para mí era algo muy bonito. Lo recuerdo ahorita por el Yakult. Entonces, son de esos recuerdos de la infancia que nunca se van, ¿no? Que Sí. se quedan como impregnados. Sí. Pero volviendo a esta historia tan interesante que nos compartes, Luis, entonces después de casi un año, manda por ustedes y pues no van a la primera, no logran cruzar No. a la primera. ¿Cuántos intentos? Llegamos a Mexicali. Mi padre pues manda el dinero para el boleto de avión. Logramos llegar a Mexicali y queremos cruzar a través de ahí. Digo, ya no sé, luego nos movían en carro a otros lugares y demás. No sé si precisamente fue por Mexicali, pero me acuerdo que el avión llegó a Mexicali. Y de ahí nos estuvieron llevando a diferentes casas, diferentes coyotes o polleros, se les conoce así a estas personas, esos traficantes al final. Y entonces fueron más o menos 7 u 8 intentos, una cosa así. Y fue más o menos un mes. Pudo haber sido 4 o 5 semanas, una cosa por ahí. Y era muy violento el cruzar. Había días en los que caminábamos horas y horas bajo el sol. Eran días en los que muchas veces tomaba mucho tiempo porque ellos pueden ver cosas que uno no ve, ven a distancias muy lejanas o no sé, pero yo decían, ahí está la migra, y yo no veía nada. Pero decían, sí, ahí está, y el otro, sí, ahí está. Y nos podíamos quedar hasta un día en un solo lugar esperando, u horas, 12, 13, pierdes un poco la noción del tiempo, yo más siendo niño, porque me acuerdo que me dormía, me despertaba en la espera. Me acuerdo mucho de una de las veces que ya fue de las últimas, o por lo menos de la mitad, que en un cruce nos metimos a terreno muy fangoso, muy pantanoso, y me acuerdo que me estuvieron picando muchos animalitos en el cuerpo, a mi mamá, a mi hermano y a mí, pero como que mi hermano y en mí fue más fuerte. Nos deportan, nos regresan a Mexicali, nos lleva el coyote a una de las casas donde incluso tienen o familias, o tienen gente que tiene una familia normal, te meten ahí a vivir con ellos y ellos están acostumbrados. A lo mejor les dan un dinero o algo por tenernos ahí. Y me acuerdo que en una ocasión algo que me marcó mucho a niveles que hoy tengo 36 años. Eso fue a los 9 años, lo recuerdo, llevaba como 27, casi 30 años y me acuerdo de eso. Me acuerdo que vamos a la calle y mi hermano y yo no teníamos dinero para nada, ni para comer, no teníamos casi nada. Y entonces nos acercamos a un lugar queriendo comprar un taco que nos alcanzaba solamente para un taco, era un lugar tipo barbacoa o algo similar. Y me acuerdo que la que vendía nos hizo una expresión muy fea, sus ojos, sus manos, háganse para allá. Pero fue muy
fuerte. Despectivo. Sí, la mirada que puso en nosotros, la forma en la que movió su mano, la forma de su boca, lo recuerdo muy bien aquí. Le dimos asco. Y entonces me impactó eso siendo un niño y me dice, como me quedé así impactado, un amigo. Bueno, no era mi amigo, era el hijo de la familia donde nos quedábamos. Se llamaba Gus, era un niño muy sociable. Y entonces nos dice, vénganse, no se preocupen, así son aquí. Y a una señora le dio tanta tristeza cómo nos trataron, que se acerca con nosotros y me da una moneda de 10 pesos. Y me dice, cómprense en la farmacia o apóyense de esto, cómprense en la farmacia una pomada o algo por el estilo para que se puedan quitar esos... Desde aquí hasta abajo estábamos llenos de ronchas y de granitos y de cosas así. Cómprense una pomada. Y ahí sentí lo que provoca recibir, voy a usar la expresión limosna o ayuda, porque al final vino de su corazón de ayudar, pero al mismo tiempo yo lo sentí como me están dando una limosna, así me veo. Me impactó mucho eso de niño. ¿Cómo son esos recuerdos que no se quitan y que cuando los narras parece que vuelven a vivirse, ¿no? Sí. Que están... Sí. Y bueno, finalmente llegan a Estados Unidos. Logramos llegar a Estados Unidos. Como no podíamos con ese coyote, mi papá consigue otro coyote. Y entonces nos quitan de estos traficantes para llevarnos con otros. Y estos tipos resultó que eran mejores porque en el primer intento nos cruzaron, pero cuando nos cruzan, primero estaba como un murote grandote. Había un hoyo. Nos dijeron váyanse vestidos de negro. Intentamos de varias formas, como en ríos, como en desiertos, así. Pero la más fácil, la que parecía más difícil, fue la que logramos. Había un hoyo, pasamos por debajo de la cerca o del muro. Nos quedamos ahí durante mucho tiempo. Yo me dormía, me despertaba, me dormía, me despertaba. Ellos veían cosas que yo no veía, como la migra a lo lejos y eso. Y de repente mi mamá me mueve, despierto y me dice, es momento de irnos. Salimos corriendo. De repente resulta que la migra regresa, nos tiramos al suelo. Yo creo que había, no sé si la expresión sea pastizales, digo, no soy un experto, pero había como pasto alto o plantas, no sé. Y nos tiramos al suelo. Y a 2 metros de nosotros, la patrulla fronteriza y ellos caminando, hablando en inglés. Hoy entiendo que decían, aquí hay alguien, porque después mi madre me lo comentó, que los coyotes le decían eso, aquí hay alguien, aquí están. Y ahí nos quedamos muchas horas, me volví a dormir. Nos despiertan después de unas horas y corremos y nos quedaba Caléxico. De hecho, tú volteabas hacia ahí y se alcanzaba a ver la ciudad aquí de México, o sea, no Ciudad de México, sino México, y se veía Caléxico, 2 mundos diferentes. Se veía distinta la forma en la que se vivía todo. O se percibía así, yo como niño así me decías que qué diferente, ¿no? Y entonces llegamos a Caléxico y todas las casas tenían como un cercado de madera. Y ellos nos iban brincando. Se brincaba uno de ellos, uno se quedaba, tipos muy grandes, y nos brincaban. Nos subíamos, nos cargaban y nos brincaban. Y mi madre estaba muy preocupada. Después entendí por qué. Le pregunta a uno de ellos, ¿vienes drogado, verdad? Por cómo veía, por cómo se nos quedaba viendo, por todo eso. Y uno de ellos le dice, sí, jefa, estoy muy drogado, pero no se preocupe, no les voy a hacer nada ni a usted ni a sus hijos. Fue muy fuerte eso, escuchar que venía drogado, yo con la responsabilidad de mi hermano, mi mamá, fue duro. Y logramos llegar a donde nos tenían, nos llevaron a una casa de seguridad, ahí había decenas de personas, estábamos aplastados, y de ahí nos subieron a una camioneta, unas van grandotas, nos acuestan unos sobre otros como carne, como animales muertos, así uno sobre otro. Yo me estaba asfixiando, porque además un viaje que tenía que ser de pocas horas se vuelve de más de 10, 12 horas porque ellos se van por rutas donde no vaya a haber nadie. Correcto. Hasta que llegamos a nuestro... De hecho, había un señor muy abusivo conmigo porque me enterraba el codo, se me encimaba. Y otro señor me defendió. Le decía, déjalo en paz, no lo aplastes. Fue algo... Yo llegué muy quemado de la espalda porque estás en la lámina que te quemas. Es feo. Y logramos llegar después de muchas horas. Salimos temprano y llegamos en la noche hasta la casa de seguridad, donde le hablaban por teléfono a mi papá y le decían, aquí tenemos a su familia. Si no nos paga ahora esta cantidad, porque te van cambiando el juego. Vamos a violar a su esposa. Vamos a violar a sus hijos. Y me tocaba escuchar eso. Y yo con ganas de granjeármelos a ellos, yo les decía, ¿cómo te ayudo a pagar esto? Yo lavo, yo les puedo lavar, yo les puedo planchar, yo barro la casa. Y me decían que no. Y aún así yo iba por la escoba y aún así yo lavaba los trastes, porque quería agradarles. Y así fue hasta que se dio el día de la entrega.
Y en el día de la entrega fue muy violento. La entrega. Ujú. Fue muy dura la entrega porque fue en un McDonald's. Me acuerdo muy bien que íbamos en una camioneta igual, sin asientos, de esas van como las de Scooby-Doo, por decirlo así, no recuerdo su nombre, no sé su nombre. Y no tienen ventanas realmente, son como muy cerradas, la puerta se abre como lateral, y estábamos en el suelo y solamente me podía agarrar de poquita alfombra que había en el suelo. Y entonces llega el día de la entrega, sé que era un McDonald's porque cuando volteo por las ventanas, veo la M de McDonald's. Y de repente mi padre se acerca a la ventana y vi su cabecita de mi papá. Cabellito corto, morenito, cabello negro. Y lo veo después de un buen rato de no haber visto a mi papá. Lo veo ahí, a mi papá. Y yo me emocioné mucho cuando de repente veo que él les empieza a pedir perdón y les da un fajito de dinero. No era el dinero suficiente, no era el dinero completo. Mi papá después nos cuenta que él, por más que intentó conseguir lo que le pedían de más, además le habían quedado de prestar un dinero. La esposa de quien le iba a prestar el dinero abortó. Es que en los contextos de pobreza donde uno se maneja pasan tantas desgracias y no hay la economía para resolverlos. Por eso se van amontonando. Se van amontonando todas las desgracias. No le pueden prestar el dinero y él llega con esa cantidad. Se lo avientan en la cara. Y el tipo que iba manejando le decía, dispárale, mátalo, porque van armados. Y todo el tiempo van con el arma aquí así. O sea, todo el tiempo te van amedrentando, te van intimidando. Te van diciendo, si corren, los matamos. Es muy feo. Y entonces le avientan a mi papá el dinero en la cara. Mi padre empieza a golpear la camioneta. Se echan de reversa. Uno decía, dispárale, mátalo. El otro, vámonos. E inicia una persecución. Mi padre, esto me lo cuenta después. Yo lo viví desde adentro de la camioneta. Voy a platicarte lo que él nos cuenta que pasó afuera. Iban en dos carros. En una carcachita, una carcachita. Iban en una camioneta más nueva de uno del que llevó a mi papá, al que le decimos hoy tío, aunque de sangre no somos nada, pero fue quien lo llevó. Entonces, el camioneta más nueva porque él iba mejor, un carro viejito, se arranca una persecución, pero los dejaron mal estacionados, de tal manera que ellos salieron rápido, se metieron a los freeways y mi papá nos perdió. Nos pierde mi papá. Dice él que él iba con el nudo en la garganta de maté a mi familia, maté a mis hijos, maté a mi esposa, o sea, muy fuerte lo que él nos cuenta que iba por su mente pasando. Pero nunca nos perdió la carcachita. La carcachita estaba mejor acomodada y nunca nos perdió en la persecución. Ellos iban a toda velocidad, nosotros nos podíamos agarrar de los pelitos, mi mamá iba gritando, mi hermano iba gritando, yo iba gritando, hasta que de repente, dice mi padre, esto yo no lo vi, pero dice mi padre que él iba orándole a Dios mientras lloraba, que le diera una oportunidad de volvernos a ver y cosas así, ¿no? Me imagino. Y dice que a lo lejos su amigo, nuestro tío, que no es de sangre, pero que lo queremos mucho, le dice, allá vienen. Hasta allá a lo lejos viene un carro rapidísimo. Pero es que ya mi papá se había metido un freeway, o sea, no había posibilidad de que los encontrara. Porque los freeways tienen muchas salidas, muchas cosas así. Ellos solamente manejaron por lo que Dios les fue mostrando que tenían que hacer, la intuición, pónganle el título que quieran. Pero se salieron en una, valga la redundancia, en una salida de un freeway y demás. Y a lo lejos, mi papá ya desesperado, Nico le dice, allá viene alguien, viene un carro muy rápido. Y mi padre dice que él al principio no creía. Y estaba como resignándose en la negatividad. Y de repente dice, sí son. Mi padre saca medio cuerpo de la camioneta con un rifle de diablos o como se llamen, con los que se cazaban como cosas en los cerros. Parecía un rifle real, aunque no lo era. Llevaban eso justamente por si algo se ponía difícil. Y entonces saca a mi papá medio cuerpo y se van mi papá ya no le importaba su vida. Ellos, y también y yo de lado, te voy a platicar lo que yo escuchaba. Decían, ahí vienen, déjales ir la camioneta, impáctalos, nos vamos a morir. Y el otro, no, ¿cómo crees? Se van acercando, yo solamente veía las luces y de repente los coyotes, o sea, faltando nada, se desvían. Y en ese desviarse, también se desvía atrás la carcachita, que era otro amigo de mi papá, el hermano de quien lo llevó. Eran dos hermanos. Y entonces pierde el control medianamente el carro donde iba, pues la camioneta. Sigue avanzando, la carcachita también sigue avanzando. Y hay un punto en donde la carcachita se queda, pero la camioneta se da la vuelta y los va siguiendo. Y entonces la camioneta sigue de donde iba mi papá a donde estábamos nosotros.
No le lograba dar alcance cuando de repente nosotros sentimos un impacto lateral. De alguna manera la carcachita se reincorporó en alguna calle, de alguna manera, de alguna forma. Y entonces en un cruce, la carcachita, el carro viejito, el que nadie daba nada por él, impacta donde veníamos nosotros. Y en ese momento el carro se detiene, chocamos contra otros vehículos, paredes, fue un desastre. Aclaro que en ese momento yo no sabía que mi padre y su amigo nos estaban persiguiendo. Yo pensaba que era la policía, también pensaba que podía ser cualquier otra, la migra. O sea, yo sabía que estaba habiendo una persecución. Yo sabía que decían mátalo, yo sabía que decían impáctalos, pero yo no entendía qué estaba pasando y estaba lleno de terror. Abren la puerta y yo esperaba a un policía o la migra. Y fue la primera vez que conocí físicamente al amigo de mi papá, a quien no le digo tío. Ahí lo vi. Mi padre llega corriendo, abre la puerta del copiloto y con esa arma que llevaba, que era ni siquiera era real, y le pega a uno, ni siquiera con la cacha, le pega con donde sale la bala, en el ojo de uno de ellos. Dice mi papá que hoy no le gusta recordar eso, pero que en ese momento él realmente quería cuidarnos y si tenía que hacerlo con su vida o a costa de la vida de alguien más, lo iba a hacer. Entonces mi padre se queda con ellos como golpeándolos. Llega el de la carcachita con un cuchillo de este tamaño y al querérselo enterrar a uno de ellos, al no ellos no ser delincuentes ni nada, ni siquiera lo agarró bien. En lugar de lográrselo enterrar adecuadamente, o sea, yo creo que sí, probablemente lo lastimó, pero se le resbaló y él se corta toda la mano también. Nos meten a la camioneta de donde venía mi papá, nos suben a esa camioneta y nos vamos. Y ahí logro ver a mi papá, luego abrazarlo, logro besarlo y lo primero que le dije, papá, tengo mucho miedo, va a venir la policía por nosotros y nos logran rescatar y así fue como nos recuperaron de los coyotes, así fue. Uy, 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 uno escucha estas partes de ahí se fue de ilegal y piensa que hubieron muchos obstáculos, pero uno no se imagina algo tan, digamos, hasta de mercado negro, tan cruel, ¿no? Sí. ¿Y qué parte de Estados Unidos era, recuérdame? Llegamos a Paramount, California, porque ahí tenía el departamento donde era el departamento donde vivía el amigo de mi papá, pero le rentaba la sala. Es que allá los indocumentados rentas la sala, rentas un cuarto, o sea, y dan unos cuantos cientos de dólares porque no pueden pagar lo que cuesta una renta allá. ¿Y en qué trabajaba tu padre ahí? Mi papá trabajaba en una fábrica como de bordados, me parece. Pero era difícil porque había redadas constantemente. Entonces realmente de lo que él después se fue inclinando, vendíamos comida, él primero, luego nosotros, de manera ilegal en los Swamit en Paramount, California, que son como los tianguis aquí en México. Y vendíamos también en la playa de Santa Mónica mariscos. Vendíamos mariscos, vendíamos comida, vendíamos tortas o mariscos. Y entonces de eso se sostenía mi papá. Y entre todos. Ajá, sí. De hecho, primero mi papá, luego que era el negocio también de su amigo, pero su amigo ya tenía como más papeles, ya como que lo podía hacer más legal todo eso. Nosotros no. Llegamos, mi papá vivía ahí, vivimos ahí como unos 3 meses en un cuarto. El cuarto de los hijos de mi tío, amigo de mi padre, su recámara, sacan a los niños de ahí, a Juan y a Fanny. Y entonces los sacan, se quedan en la habitación de sus padres y a nosotros la familia completa nos meten aún con unas literas y todo y ahí vivíamos. 3 meses después nos fuimos a vivir a un garage en Compton, California. Garage donde se guardan los carros, te rentan al ladito para que puedas dormir ahí con unos colchones. Y escuela nada, era sobrevivir. Sí, después de un tiempo entramos a la escuela. Mis padres siempre se preocuparon en que pudiéramos crecer pues lo mejor posible dentro de lo que nos tocaba vivir. Y sí entramos a la Wesley Gaines, se llama la escuela. Wesley Gaines, no sé si todavía era el condado de Paramount, pero íbamos a Wesley Gaines, me parece que era en Paramount, California. Y así estábamos. Y empezaste la escuela, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? Sí, estuve en la escuela. Probablemente habré entrado, no tengo bien el dato fresco, pero habrá sido, es que como allá no es primero, segundo, secundaria, es como quinto, sexto, séptimo, más o menos fue porque aparte yo entraba incompletos, me fui de aquí incompleta a la escuela. Y les iba bien cada vez ganaban mejor, vivían mejor. Pues era padre porque sí conocí varios lugares. Conocí Las Vegas, conocí Disney, las montañas de Big Bear, la playa de Santa Mónica, el muelle. O sea, mis papás sí nos llevaban a lugares. Y aparte, pues nos lo ganábamos toda la familia porque aunque yo estudiaba entre semana, no iba siempre a la escuela porque mi papá de repente necesitaba ayuda. Más cuando mi mamá se embarazó de mi otra hermanita que nació en Estados Unidos. Entonces yo me iba con mi papá a trabajar. Y nos íbamos a Pomona, que había un Swamit allá, como un tianguis. Nos íbamos al playa de Santa Mónica.
Mi mamá siempre hasta embarazada. Yo creo que hasta el octavo mes mi mamá seguía trabajando, pero por ahí había momentos en los que sí, de plano no podía, y entrábamos todos. Y entonces a mí me tocó estar en Santa Mónica, como hoy cuando uno va a Acapulco y ve a los niños vendiendo, así yo vendía allá. Y cobraba y andaba con mi Y paquita de aprendiste dólares. muchas cosas, Luis. ¿Qué crees que te tocó aprender demasiado pronto en la vida? Bueno, me tocó madurar demasiado pronto, me tocó desarrollar la conciencia muy pronto, me tocó desarrollar también habilidades como ventas, como liderazgo, incluso supervivencia, porque en Estados Unidos sufrí mucho de bullying. Hasta que un día llegué a la casa golpeado y mi papá me dijo, después de varias advertencias que me dijo, habla con los profesores, habla con el director, un día me dijo, ¿vuelves a llegar golpeado a la casa? Te voy a dar otra yo. Entonces te doy permiso de que te defiendas. Entonces aprendí hasta a defenderme físicamente, aprendí a sobrevivir, aprendí a vender, aprendí de negocios, aprendí de liderazgo, aprendí inglés también. O sea, digo, hoy no lo hablo perfecto porque ya llevo mucho tiempo acá, no lo practico mucho, pero me puedo comunicar sin problema. Entonces desarrollé muchas cosas, pero entre ellas la empatía, lo más importante, la empatía, la compasión, la cultura del esfuerzo también, el amor por la familia, eso es lo más grande que aprendí. Wow, grandes aprendizajes. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró todo este periodo de Estados Unidos, más o menos? Yo calculo, porque yo llegué en quinto, pero insisto, llegaba como con años Pero cortados. digamos en edad, porque... Yo había llegado ya a los 9 y habría más o menos, llegué aquí a los 12 en la secundaria. entonces no estuvieron tanto tiempo allá. No, estuve como unos 3 años, pero a lo mejor no completos, porque me fui con 9 años y un poquito y llegué con 12 años y poquito. ¿Y cómo toman la decisión de regresar? ¿Qué pasa? Porque hasta donde vamos ahora iba todo muy bien, estabas conociendo lugar. Vamos a decir, a ver, corrígeme si me equivoco, que mejoró tu calidad de vida. No, mejoró muchísimo. El refrigerador siempre estaba lleno. O sea, ya había comida, había jugos. Por primera vez había galones de leche, había galones de jugo, había queso, había tortillas. Cosas que parecen tan simples, ¿no? Bueno, pues no las teníamos acá en México nosotros. Y allá fue la primera vez que yo vi abundancia en comida. Donde veía yogur, donde en la escuela nos daban de comer, donde nos daban pizza todos los viernes en la escuela. O sea, conocí la abundancia en ese momento para mí. Había estabilidad. Knott's Berry Farm, Rainy Weather, nos llevaron a varios parques de diversiones. O sea, hacían asadas. Yo nunca había estado en una asada con la familia de mi tío. Así se juntaban las familias. Tuve una novia. O sea, por fin estaba siendo muy feliz. Me estaba comunicando, la estaba pasando bien. Cuando un día mi padre nos da la noticia que mi abuela estaba enferma, mi abuela. Y mi papá no quería, pues, dejar de ver a mi abuelita, ¿no? Quería despedirse de ella y demás. A la postre vivió muchos años más mi abuela. Pero regresamos por mi abuela. Pero yo amo profundamente a mi abuela. Ha fallecido hace unos años. Mi abuela es mi mentora más grande. Mi padre es mi mentor más grande. Y claro, mi madre, mis hermanos, en general, tú eres una mentora para mí. O sea, hasta el que nos limpia el cristal es un mentor para mí porque nos enseña que podemos trabajar incluso en momentos de dificultad. Veo a la gente como mentores, aprendemos de todos. Pero mi abuelo y mi padre son mis mentores más grandes, mi abuela y mi padre. Regresamos a México precisamente por esa situación. Y mi abuela estaba acá enferma, había envejecido mucho, estaba acá. Mi abuela también es... Luego te contaré su historia, es una historia de... Yo me esfuerzo mucho por honrar a mi abuela y por honrar a mi padre y por lo que sigue, mis siguientes generaciones. Y sí regresamos a México por eso, porque mi abuela estaba malita. Fue duro regresar acá porque cada 15 días hacen una fiestecita en la escuela. No necesariamente en la escuela, pero es de la escuela. Y hacen como una tardeada en donde bailas. La gente, ya podemos ir vestidos como queramos. Estaba bailando ese día con mi novia. Yo siendo chiquillo, ¿no? Y ella más alta que yo, de hecho. Y le prometí, de hecho, que iba a volver por ella, porque al día siguiente me regresaba a México. Me dolió mucho volver, pero regresamos. Después fui muy feliz aquí también, ¿eh? Después, al principio fue difícil, pero... Regresaron a trabajar. Sí, claro. Regresamos a trabajar. Mi padre volvió a reabrir su taller de serigrafía aquí en México. Y no tenía clientes, no teníamos nada. Cuando llegamos aquí, volvimos a los 2 cuartos donde crecí. Llegamos a esos mismos 2 cuartos. Entonces llegamos ahí, llegamos sin nada. Nos prestaron unos colchones. Llegamos sin nada, solo llegamos como con ropa y con dinero que mi papá había logrado ahorrar, que mandaba desde Estados Unidos a México, que no había sido tanto porque la verdad es que sí nos la vivimos allá, nos gastábamos el dinero en las salidas y en todo eso. Entonces, yo recuerdo, porque yo siempre estaba muy involucrado con el dinero, no regresamos con más no creo haber regresado con más de 100,000 pesos a la familia. De ese momento, ¿no? Que a lo mejor era una buena cantidad, pero era reconstruir la vida.
Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, empezamos a esforzarnos, entré a la secundaria. No lograba echar raíces yo en ningún lugar porque de chiquito me fui a Estados Unidos, luego me regresé a México, luego entré a otra escuela y luego... Entonces no lograba echar raíces en ningún lugar. Me costaba trabajo la adaptación, pero siempre la terminaba sacando adelante y me lograba convertir en el líder de mi círculo y siempre cercano a los negocios, siempre a todo eso. Y así fue como regresamos justamente aquí a México. Qué historia, ¿eh? Aparte la narras, Luis, de una forma que la he podido visualizar. Y ahora la pregunta más importante. ¿Qué pasa con este hombre que sí se vuelve resiliente, que sí vive una historia muy difícil, pero no abandona la mente millonaria? No, no la abandoné. No la abandona. No la abandoné. Pues y mira. Tanto no la abandona que hace grandes cosas. Platícanos un poco cómo pasamos de esta vida, a ver, tu historia, y para los que nos están escuchando, esa es una historia de resiliencia, porque hoy se habla de esa palabra así como... Sí, a la ligera. Como si no, es compleja la palabra, pero la hablamos como si fuera cualquier cosa. Esa es una historia de resiliencia, ¿no? Sí. Esta parte de no vencerte, de seguir, de aprender de mentores, de tener una mente de aprendiz, una mente de conquistador. Sí, así es. A pesar de lo que viviste, que Correcto. no fue fácil. Correcto. Pues 2 cosas que me marcaron la vida y que dieron paso al Luis X Torres de hoy son las siguientes. Primero, que en ese momento disfruté todo, por difícil que parezca. Lo disfruté, porque mis padres, yo veía que ellos atravesaban retos y yo no veía realmente a mi familia como todo el tiempo en un modo víctima. Los veía en un modo protagonista, de ok, no tenemos hoy para comprar comida, sin embargo vamos a hacer esto y vamos a innovar y vamos a ser creativos y vete por el Tanja a la tienda y ahorita en familia preparamos el agua y hacemos congeladas y las vendemos y ya conseguimos la comida. Y entonces todo lo fui viviendo como un videojuego, por decirlo así. Todo lo fui viviendo como un videojuego en donde vas pasando los niveles. Cuando jugamos un videojuego y juegas Mario Bros. Y pasas el nivel 1, ¿no? Te emocionas. Pasas el nivel 2, como que dices, chin, me mató el monstruo, lo que sea, pero lo voy a volver a intentar. Entonces yo recuerdo todo eso como con un videojuego, donde fui superando niveles y al mismo tiempo haciéndome más fuerte y festejando cada logro. Cuando llegábamos de... Y Luis, sin referencias de éxito, a ver, no quiero menospreciar lo que hicieron tus papás, pero y cómo lograron tanto con ustedes y cómo los salvaron y los llevaron, pero ¿no tenías un referente exitoso a nivel material o de dinero? Tal vez exitoso a nivel espiritual, a nivel emocional, de todos estos valores que aprendiste, pero no tenías un referente. No tenía ningún referente. Lo que sí recuerdo es que cuando vivía en Estados Unidos, mi padre nos llevó a Las Vegas. Y en Las Vegas yo vi mucha riqueza. Vi los carros, vi los hoteles. O sea, imagínense una persona que jamás en su vida había tenido dinero, comida en abundancia, nada, llegar a Las Vegas. Yo me acuerdo que me paré así y dije, Dios mío, vi a la gente vestida, vi todo eso y dije, yo quiero vivir así. Yo quiero tener todo esto, yo quiero tener toda esta comida, yo quiero todo esto. Y eso fue como que algo que se me ancló en la mente. Pero mentores no, y así figuras de... no. Pero sí tuve algo muy bueno, que fue unos padres presentes. Que fue unos padres que aunque no tuviéramos dinero, se sentaban con mi hermano y conmigo y nos decían, hijos, no tenemos hoy grandes riquezas. Hoy no te puedo dar estos tenis, hijo. Pero te puedo dar estos y hay que lucharlo y hay que trabajarlo y hay que buscarlo y nos vamos a acompañar en esto. No se me olvidan esas pláticas, no se me olvidan, eran frecuentes. Y entonces eso me daba mi seguridad, me daba esa sensación de lo puedo lograr. Y entonces poder ver todo eso como un videojuego, de alguna manera lo veía así, ir superando obstáculos, ¿no? Quiero pensar que también era un instinto de supervivencia de mi mente, o no sé, de decir, Luis, no hay espacio para llorar, hay espacio para salir adelante. Eso número 1. Y lo segundo que realmente a mí me hace una transformación fue que ya estando aquí en México, mi padre un día, porque él buscaba los caminos, que aunque no tuviéramos dinero, nos íbamos en un auto sardina a Acapulco. Así aunque fuera 1, 2 o 3 días, regresar, ir y venir. Nos íbamos siempre, mi papá tenía, por ejemplo, se hizo de un bochito cuando llegamos de Estados Unidos. Le caben 5 personas muy apretadas. Te prometo que con mi papá que pueden caber 7, 8, 9. O sea, íbamos los primos amontonados, o sea, encontrábamos las formas. Nos llevaba a Acapulco una vez y nos llevó
a ver los hoteles de la Avenida Miguel Alemán. Me volví a impactar con la playa, me volví a impactar con Acapulco. Y entonces, aunque no tuve nada de contexto de riqueza, mi padre sí intentaba darnos algunas probaditas de decir, mira, se puede lograr Eso esto. existe y hay quien lo ha logrado. Exacto. Eso decía mi padre, esto existe. Y si alguien más puede, nosotros también podemos. Y entonces, esas dos cosas fueron para mí muy fuertes. La resiliencia y tener una arquitectura mental, resignificar las cosas, darles un significado donde nos seamos protagonistas y no víctimas. No darle el poder a alguien más de que tú seas la víctima, sino tú tomar el poder de sucederle a la vida. Y entonces me mostró pequeños fragmentos de riqueza a mi padre. No la teníamos, pero mi padre también, él fue mesero en el María Isabel Sheraton cuando yo era chiquito. Ah, wow. Y entonces él se metió al mundo del emprendimiento porque un día llegaba un cliente a comer frecuentemente, era alguien muy rico. Mi padre le preguntó, ¿a qué te dedicas? Y él le dice, hago negocios. Deja de ser mesero y vente a hacer negocios, haz negocios. Mi padre ahí empezó a emprender. Y entonces mi padre también como que tuvo pequeños momentos donde vio riqueza y trató de hacer eso con mi hermano y conmigo. Y eso fue lo que nos permitió entender que había cosas distintas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, te cuento esta pequeña historia para decirte cómo logré llegar a este punto. Me caso a los 19 años. Salma, yo mi primer hijo lo tuve a los 19 años. El único título que tenía en ese momento, el único título que hoy puedo ostentar es el de la secundaria. Y entonces me caso sin dinero, 800 pesos en la bolsa. El cuartito con techo de lámina donde vivía costaba 850 pesos al mes. O sea, me casé con menos 50 pesos. Básicamente, o sea, me casé quebrado. 800 pesos en la bolsa y una renta de 30 días. Pero enamoradísimo. Eso sí, eso sí. Aparte, mis padres siempre me enseñaron a cumplir. Y entonces, resulta embarazada Salma, mami de mis hijos, y yo dije, me hago responsable, porque yo venía de saber hacerme responsable. Y entonces, me caso con 19 años. Salma tenía 17 años en ese momento. Yo soy mayor que ella 1 año y medio. Cuando nace nuestro hijo yo tenía 19 y Salma tenía ya 18. Entonces Salma 18, yo 19 y afrontamos la vida. Menos 50 pesos. Y menos 50 pesos, caray. Viviendo en una casita con techo de lámina, le poníamos tabiques encima porque se levantaba la lámina. Y entonces fue que decido vender en internet. Decido aprender a vender en internet. Y empecé a vender en un marketplace muy famoso aquí en México. Empecé a vender ahí en internet. Y entonces vendí una computadora que en el tianguis del miércoles, que se pone en la avenida Texcoco, entre Nesa y Iztapalapa, voy, veo una computadora, la compro en 800 pesos, la publico, se vende en 2,000 pesos en menos de 24 horas. Y digo, Dios mío, acabo de ganarme aquí más de 1,000 pesos, 1,300 pesos. La vendí de hecho en unas horas, nada más que la entregué al día siguiente. Pero en menos de 24 horas había vendido la computadora. Pero dime algo, Luis, porque me da mucha curiosidad. Perdón, es una historia No, adelante. muy interesante. ¿Cómo se te ocurre vender en internet? ¿Qué contacto tenías? ¿No eran las épocas de hoy? No eran las épocas. Yo empecé a vender en el 2009 en internet, que fue cuando nació mi hijo, toda esa parte, me casé. Pero, ¿de dónde? Dime por favor de dónde viene ese momento. Resulta que mi padre le llega un buen trabajo. Te hablo yo de tener unos 17 años más o menos. Y mi padre decía, pues, ¿qué hacemos con este? Tengo un golpecito de dinero. ¿Qué hacemos? Mi papá siempre muy emprendedor. Pues hay que poner un café internet. Hoy ya casi están extintos. Pero mi padre compra 3 o 4 computadoras en la Plaza de la Computación, pone el negocio y nos dice mi hermano y a mí, trabájenlo ustedes. Y lo que generen de ahí, apóyense para que ustedes apoyen a la casa y apóyense ustedes con su ropa y con sus gastos y demás y aprendan a tener un negocio, aprendan a trabajar. Entonces ponemos 3, 4 computadoras, una cosa por ahí. Ahí medio rentamos un local que pintamos entre nosotros con toda la ilusión del mundo. Y allí iba alguien que era un conocido mío que vendía en Mercado Libre. Y yo siempre veía que abría Mercado Libre, Mercado Libre, Mercado Libre. Y un día le digo, ¿qué haces ahí? Vendo mis productos y los entrego aquí en Metro Santa Marta. Y le digo, ok. Fue la primera vez que lo escuché. Entonces cuando después el negocio quiebra porque pues no teníamos la inteligencia financiera ni de habilidad, ¿no? Quebró el negocio antes de 1 año, yo creo, o sea, por ahí. Y lo rematamos las computadoras, teníamos una necesidad económica, era un problemón. En total que me caso y yo era buen vendedor. Fíjate cómo todos los puntos se conectan. O sea, me encanta porque todos los puntos se conectan, Shulamit. Fíjate esto, ¿eh? Recuerdo que yo era un extraordinario vendedor desde niño. Recuerdo que me ponía a vender hasta en dólares en Estados Unidos la comida. Recuerdo que yo vendía desde niño dibujos. Recuerdo que soy un buen vendedor. Y recuerdo que mi amigo vendía el Mercado Libre. Ah, wow.
y se conectan los puntos. Se conectan los puntos. Compro esa computadora, la publico, la vendo en 2,000. La vendí en 2,000 pesos, me costó 800. Me gano 1,200 pesos. Y en ese momento digo, wow, me acabo de ganar mucho más de lo que me ganaba antes trabajando aquí ¿En un mes? En un mes, ajá, sí, o sea, me lo gané muy rápido. Y ahí empiezo a aprender. No había cursos, no había entrenamientos, no había programas, no había nada. Vendo mis productos, vendo los de mis papás, vendo los de mis primos, vendo todo. Pero, no, y me encantó porque ahí me logré mudar de la casita de 800 pesos, cerquita, a un departamento chiquito, sí, chiquito, pero ya aplanado y ya por lo menos con techo, ya de losa. Entonces, me compro mi primera sala de 2,500 pesos. Un día voy al tianguis porque yo me vestí de pura ropa de la paca. Hoy mi vida es diametralmente opuesta hoy a la de ese entonces. Iba a la paca con Salma, mami de mis hijos, en ese entonces. Hoy es mi ex esposa y una gran amiga mía. Tenemos la misión de vida más hermosa que son nuestros hijos. Y nos adoramos por ellos, o sea, los queremos mucho y ella y yo nos llevamos increíble. Íbamos ella, como mi esposa, iba mi hijo, y vemos de repente que están vendiendo una sala ahí. Camiones como grandotes donde llevan salas de muy mala calidad. Oye, tengo esta sala, ¿te interesa? ¿Cuánto cuesta? 2,500. Era todo lo que teníamos para afrontar la vida, ¿eh? Como 2,580, una cosa por ahí. ¿Cuánto está? No, pues 2,500. Mi primer sala. Decido comprarla. Nos la llevan a la casa. La ponemos, eran como 2 cuartos y una cocinita. La ponen ahí y por primera vez sentí que tenía un hogar. Sentí una sala, sentí una tele, sentí O sea, fue una sensación de que la sala y sentarte en una Sí. sala era un hogar. Sí, hoy tengo la fortuna de poder comprar otras salas, pero no he vuelto a sentir lo que sentí ese día con esta sala. Aunque pueda comprar salas mucho más caras, pero no lo he sentido como lo sentí ese día. Fue algo que nunca había experimentado. Me quedé, te lo juro, con 80 pesos. Y el pago de la renta, que se acercaba en unas semanas. Pero tenía mi sala. Y Salma me apoyaba. No, pero ya tenías algo más. Tenías la idea y tenías el know-how, la Sí. forma en que tú ibas a vender Correcto. cosas y ya sabías que ibas a... Correcto. O sea, creció en ti una seguridad Sí. financiera. Exactamente, creció en mí, estaba empoderado, estaba como, tengo 80 pesos aquí, pero tengo una sala y sé cómo hacer dinero. Esa era mi forma de pensar. Y entonces ahí empecé a trabajar, empecé a construir, empecé a echarle ganas. Me empezó en el 2020, no, cuando yo tenía 21 años, mejor dicho. Cuando yo tenía 21 años, porque me caso en el 2009, entonces sería más o menos 2011. A los 21 años míos, lo construí mi primer departamento. Me empezó a ir muy bien económicamente, me empezó a ir muy, 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 muy bien. En lo mismo. En lo mismo, sí, en lo mismo. Solo que ya ahora ya había aprendido a importar de China. Había aprendido a importar de Estados Unidos. Había aprendido, porque había vendido todos los productos de mi familia, ya no había más que vender. Entonces necesito un proveedor. Empecé a comprar productos en México, luego empecé a comprar productos en Estados Unidos, luego en China. Todo se conecta. Tenía conocidos en Estados Unidos de que había vivido en Estados Unidos. Todo se une, todo se conecta. Y empecé a traer productos de Estados Unidos, empecé a traer productos de China, empecé a investigar, devorar información real. Esto es real, ¿eh? Yo trabajaba 18, 19, 20 horas al día. Dormía 4 o 5 horas al día. Soñaba aparte con lo que estaba haciendo. Me despertaba y le seguía dando. 21 años. O sea, esa mente del niño rico no te abandonó jamás. Nunca, nunca. La migra, los balazos, las persecuciones, y ese niño tenía una mentalidad de éxito. Sí, de hecho ellos me volvieron más fuerte. Todo eso me volvió más fuerte. Y nace mi hijo, claramente. Y mi hijo, cuando lo cargué, cuando lo besé, yo me juré a mí mismo que él no iba a atravesar estas situaciones tan complicadas como yo. Que le iba a enseñar sobre la vida, pero no de esa manera tan violenta. Y entonces me motivé mucho, trabajé muy fuerte. A los 21 años logro construir mi primer departamento. Hoy a la postre tengo la fortuna de tener 30. No vivo en los 30, los rento. No, bueno. Ajá, tengo la fortuna de tener 30 departamentos hoy. Pero bueno, ahí a los 21 años construí mi primer departamento donde yo vivía, con el piso que yo quería, con las persianas que yo quería. En Ciudad de Nezahualcóyotl todavía, pero ya era mi propio espacio. Ya era un departamento. Ya era mío, y era mío ya. Hoy tienes 30 departamentos. Sí. ¿Y a qué te dedicas, Luis? Yo tengo 4 negocios básicamente. Uno es de comercio electrónico, lo mismo. Me dedico a importar de China, de Estados Unidos, compro en México también, fabricantes mexicanos, y vendo producto en internet. En casi todos los marketplaces habidos y por haber, tenemos presencia. Tengo un equipo de trabajo, ahorita le están dando con todo. Le mando un abrazo a mi equipo, o sea, le andan dando con todo, estamos vendiendo productos, entregando, todo padrísimo. De hecho, ahorita mismo, hoy que estamos haciendo esto, mi hijo está trabajando en uno de esos negocios. Ahorita, aprendiendo, empapándose. Mi hijo va a cumplir 17 años. Ahorita está de vacaciones, entonces ahorita está
aprendiendo y dándole y cosas así. Entonces ahorita está justo. Y ayudaste a tu familia, quiero pensar. Por supuesto, claro que sí. De hecho, mi familia ha progresado mucho. Mi hermano, mis hermanas, mis padres. De hecho, yo entro a ese mundo porque a mi padre, también de que es muy esforzado, le pise muy bien. Y él es el primero que construye su primer mini edificio, su primer multifamiliar. Mi papá construye un multifamiliar que renta y que esa fue su jubilación. Él siempre me dijo desde niño, hijo, somos emprendedores, nosotros no tenemos jubilación, hay que trabajar, cuando tengamos hay que invertir en bienes raíces, los rentamos y de eso vamos a vivir. Como mi padre es mi mentor, todo lo que él me dice se me quedaba aquí en la mente. Entonces él nos empieza a ir bien, o sea, de una, como todos, cuando eres trabajador, tarde o temprano te va a llegar un buen momento. Te va a llegar un buen momento tarde o temprano. Me empezó a ir muy bien a mi papá, me empezó a ir muy bien a mí, y empezamos a entrar en una espiral después de que todos estábamos juntos. Sí. Ahora, el crecimiento en la vida también implica duelos y pérdidas. Sí. ¿Los tienes conscientes o no fue para ti? Sí, por supuesto. Tanto de personas, como también, por ejemplo, de relaciones, de personas que han dejado este mundo, estar al borde de la quiebra. Sí los tengo. Entonces, Y dices que la conexión con tus vínculos es gran parte de tu éxito. es gran parte. Porque te he escuchado decir eso, por eso te lo pregunto. Es que es lo que le sigue. O sea, primero, lo más importante es Dios en mi vida. Lo más importante, Dios en mi vida. Nunca me ha dejado solo, siempre me ha acompañado. Y la fe. La fe. La fe. La fe. Hay dos conceptos que me encantan que están escritos en la palabra. Uno es la fe, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Pero también está escrito que la fe sin obras está muerta. No solo es desear, querer o decir, es salir a trabajarlo, es poner, es luchar, es buscarlo, es esforzarnos. Esos dos conceptos, que involucro ahí obviamente el tema de Dios, como lo más grande en mi vida, mis padres fueron ellos los dos pilares, por decirlo así, que me han traído acá el día de hoy. Y me gusta esto que te escuché decir, que la conexión con tus vínculos es gran parte de tu éxito. Sí. Porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus relaciones. Sí, de acuerdo. Y tal vez viviste cosas muy duras, pero este tío postizo, Sí. no sé, a lo largo de tu narración me figura que tuvieron conexiones importantes, vínculos importantes que conservaron. Sí, como familia y en lo particular también. Como familia, por ejemplo, mi madre y mi padre son personas que son muy cercanos, ellos también, o en su momento a sus padres. Hoy mis abuelos ya no están, pero yo honro mucho a mis abuelos. Honro mucho a mis padres porque lo aprendí de los míos. Mis padres honran a sus padres y mis padres se mantienen en consejería con estos abuelos míos que fueron muy sabios dentro del contexto en el que estábamos. Y entonces mi padre ha establecido muy buenas relaciones de amistad con gente de la calle, con la familia, con sus hermanos. Mi padre, hasta el último día de mi abuelo y hasta el último día de mi abuela, yo lo vi esforzarse, llevarlos al médico. Yo veía a mi padre escuchar consejo de mi abuelo, siendo mi abuelo ya un anciano. Entonces, todo eso, ver a mis padres tejer esos vínculos, es que el ejemplo arrastra y yo aprendí de ellos. Y entonces hoy también le enseño a mis hijos lo mismo. Todo eso que es bueno y nos ha funcionado, lo busco replicar, pero sí, los vínculos son... Ay, yo quiero vivir más de 100 años, mira. Quiero vivir más de 100 años. Y entonces he pensado en eso y me puse a investigar quién ha vivido más de 100 años. Hay un... hay un lugar llamado Okinawa. Sí. Ajá. Conozco de la longevidad emocional. Exactamente. Número 1 no es el dinero, son las relaciones. Exactamente. Los vínculos. Exactamente. Sí. Muy acertado. Correcto, sí. Ahora, hay una frase muy controversial, Luis, que dice que el pobre es pobre porque quiere. ¿Qué piensas realmente de eso? ¿Es injusto ignorar el contexto social y económico o tú crees realmente que el que es pobre es porque quiere? Yo creo que hay una injusticia en cómo se entiende la frase. Quiero empezar diciendo esto. Era algo que yo decía en el pasado, y lo decía con poca empatía y lo decía con poca conciencia, y lo decía hasta con dureza, porque como mi historia es una historia que ha trascendido dificultades, yo decía, es que si yo puedo hacerlo, todos pueden. Y si bien es cierto, hay cierta realidad en eso, también es una cara de la moneda únicamente. Mira, yo crecí en Ciudad Nezahualcóyotl. Para ir un trabajo de Ciudad Neza a la Ciudad de México, la Condesa, por ejemplo, la Roma, por ejemplo, cuando llueve, que ahora ha estado lloviendo, la gente puede hacerse 3 o 4 horas de camino, de ida, y de regreso otras 3 o 4 horas. Cuando les va bien a la gente puede ser 1 o 2 horas de ida y 1 o 2 horas de regreso.
Cuando tú estás en el transporte público, por ejemplo, 6, 7, 8 horas al día, primero te levantas 5 de la mañana, arreglar, a bañarte, a medio comer, porque aparte no tenemos la economía suficiente. Te vas medio desayunado. Hay quien se va sin desayunar. Entonces se levantan a las 5, a las 6 se arreglan, se suben al transporte a las 6, llegan a su trabajo a las 9, y si llegan 9:15, les dicen, regrésate o quédate, pero no te vamos a pagar. O los tratan mal o no les creen. Después de que atravesaron el metro, atravesaron el colectivo, la combi, el pecero, caminar, o sea, dificultades, calles cerradas. Luego llegar a un lugar donde no los valoran, llegar a un lugar donde les gritan, llegar a un lugar donde no les enseñan competencia, donde no les ayudan genuinamente a que él como colaborador crezca. Trabajar hasta las 6, 7 de la noche, tranquilamente, si la jornada se extiende y solo les dan pizza a veces. Y no que esté mal, yo le he dado pizza a mis equipos, pero es que hay que ser más profundo. Pero regresar a casa y llegar 9, 10 de la noche con el agua hasta acá. Yo de niño me llegaba a la casa inundado y sigue pasando. Cuando voy a Nesa, porque tengo ahí algunos negocios y cosas así, he ido en el carro y me he bajado del carro y el agua me ha llegado acá. Cuando la gente está en el metro aplastada, cuando yo antes decía, pues que en ese trayecto aprendan una habilidad, yo hacía ese tipo de cosas. Pero después entiendo que el sistema está diseñado para justamente romperte, para la pobreza, la dificultad, la adversidad. El sistema está hecho para que pierdas. Y entonces no todos tuvieron la fortuna de tener una familia cercana como yo. No todos tuvieron la fortuna de haber ido a Estados Unidos, aunque sea de forma ilegal, pero generó en mí fortaleza. No todos tuvieron un padre y una madre que le dijeron, hijo, estamos viviendo complicado, pero hay que ser protagonistas. No todos tuvieron eso. Y cuando te metes a un contexto en donde vas al trabajo 3 o 4 horas de ida, no te valoran, te gritan, te tratan mal, regresas a tu casa 9, 10, 11 de la noche, solamente medio cenas porque el dinero no alcanza, la ansiedad, el estrés de que no hay dinero, y luego al día siguiente repetir lo mismo durante años, tarde o temprano te quiebras. Entonces, para responder la pregunta, yo creo que la frase que dice el pobre es pobre porque quiere tiene matices. ¿Por qué? Porque hay gente que verdaderamente no lo va a lograr. No porque yo lo decreto, se lo desee, sino porque hay diferentes niveles de éxito. Y con esto quiero cerrar. Mi abuela creció en Cieneguillas, en un pueblito donde el agua le quedaba 5 kilómetros. Mi abuela estudió hasta segundo de primaria. El éxito de mi abuela, ella quería progresar. El éxito de mi abuela no fue de dinero. El éxito de mi abuela fue geográfico. Pudo moverse de Cieneguillas a la Ciudad de México y pudo construirse su casita, mi abuela. Trabajó de limpieza, trabajó de muchas cosas, se esforzó y logró su casa. Luego mi padre. El éxito de mi padre no fue de dinero. El éxito de mi padre fue de emprendimiento. Dejó la mentalidad del empleo para irse al emprendimiento. Y empezó a emprender, sin muchos resultados, hasta que después de muchas décadas logró estabilidad y cierto éxito financiero. Y el éxito de mi padre fue ese. Y mi éxito hoy tiene que ver con llegar a un siguiente nivel, ya no solamente geográfico, ya no solamente de emprendimiento, sino de servicio y de contribución a la humanidad. Porque yo he resuelto cosas económicas que mis generaciones pasadas no. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que el pobre es pobre porque quiere? Bueno, mi abuela no quería ser pobre, decidió esforzarse. A lo mejor no se volvió rica, pero tuvo un éxito geográfico. Y sentó las bases para que mi padre, el techo de mi abuela fuera el piso de mi padre. Y de ahí mi padre dejara un techo y yo partiera de ahí como mi piso. Y yo voy a seguir avanzando en esta escalera de la vida, donde le enseño a mis hijos lo mismo. Y para ser muy concreto en la respuesta, hay personas que no tienen manera de salir de ahí, pero yo a ellos lo que les digo es lo siguiente. Parece que la situación es complicada. Parece que no tienes forma de salir adelante, que las deudas te ahogan, que el estrés te está matando, que no tener alimentos, no poder pagar la renta, no poder pagar una enfermedad, parece que estás en el hoyo, pero te prometo que si tú te esfuerzas lo suficiente, trabajas, lo luchas, eres amoroso contigo, eres consciente, sirves, te prometo, no sé si te vas a volver rico, extremadamente abundante en riqueza material, pero sí te prometo que vas a tener logros. Y pueden ser geográficos como el de mi abuela, puede ser de emprendimiento como el de mi padre, o ¿por qué no? Puede ser un logro como el mío que ya es de trascendencia y de servicio y de ayudar a las personas. Entonces, ¿el pobre es pobre porque quiere? No necesariamente. No todos pueden salir de ahí con la misma facilidad, pero sí puedes tener un éxito, pero sí puedes progresar, sí puedes crecer y sentar las bases para que las siguientes generaciones puedan tener un futuro diferente. Esa sería mi respuesta. Wow, pues me ganaste una respuesta a una pregunta, pero la vamos a hacer de todas maneras porque sí se nos acaba el tiempo y bueno, me quedo fascinada con tu historia. Me encantan esas historias inspiradoras.
Los que me conocen saben que yo digo que los días de grabación de mi podcast son mi maestría de vida y hoy me llevo un enorme. Así que estoy muy agradecida contigo por haber compartido tu historia. Muchas gracias. Hay 2 preguntas con las que cierro mis episodios que son preguntas de cajón. La primera es, este espacio se llama Resignificando Ando. ¿Qué es lo más importante que Luis resignificó de su vida? Así, en muy corto, ¿qué es lo más importante? Bien. La transformación. Darnos cuenta que cualquier persona puede venir de pobreza, dificultad y adversidad y tener logros en su vida. No necesariamente materiales, no necesariamente de dinero. Pueden venir acompañados, claro que sí. Pero si uno entiende que toda la dificultad que va llegando a nuestra vida, toda esa que parece la basura que nos está matando ahora mismo, la puedes convertir en la gasolina que te lleve a un siguiente nivel superior de tu existencia humana. Pero para poder transformar a otras personas, como a tus hijos, tus hermanos, tus padres, primero tendrás que transformarte tú mismo. Así que toda la dificultad que hoy estés viviendo, toda la basura que parece que está llegando a tu vida, tómala y úsala como la gasolina para que puedas llegar a un siguiente nivel y seas un protagonista de tu vida. Qué bonito, qué bonita forma de resignificar. Y si cerráramos un episodio con una frase célebre, una cosa que quisieras que se queden todos los que nos acompañaron hasta el final de la boca de Luis, ¿qué sería? Que vivan una vida digna de ser vivida y que vivamos una vida digna de ser repetida. Que nos encarguemos de construir nuestra vida por diseño, que no permitamos que el sistema termine por aplastarnos y que nosotros busquemos la manera de vivir en amor, propósito y contribución. Vivan por diseño, vivamos por diseño. Ay, muchísimas gracias, Luis. Pues yo también me quedo con ese gran mensaje. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que quiera acercarse a ti, saber más? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar, Luis? Pueden encontrarme en mi Instagram, se llama xtorresonline, xtorresonline en Instagram. También tengo TikTok, también tengo Facebook, también tengo obviamente YouTube. Entonces xtorresonline básicamente en Instagram. Me pueden encontrar en xtorresoficial también. Me pueden también encontrar como Luis X Torres en prácticamente todas las redes. Y básicamente si buscan Luis X Torres o X Torres me van a encontrar. Lo vamos a encontrar. Pues ya saben dónde encontrar a Luis, y si necesitan inspiración, acérquense porque estas historias nos ayudan y nos inspiran. Y si estás aquí por casualidad y no me conoces, yo soy Shulamit Graber y me puedes encontrar también así en todas mis redes. Y síganos por favor en nuestras redes del podcast, donde estamos subiendo diario material de todos nuestros episodios que salen cada semana. @resignificandoando.podcast. Y si tienes una historia de vida que contar o un proyecto de impacto social que quieras compartir conmigo, escríbenos a resignificandoandopodcast@gmail.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado y acuérdate de darle like, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Cada semana tendremos un emocionante episodio para compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Shulamit. Gracias.